Monocapa Lime Blotted, por Manuela Giraldo, Laura Mercado y Juliana Vargas. En 1979 se pudo transferir por primera vez monocapas de ácidos grasos desde una superficie acuosa a un soporte sólido. Este logro se le atribuyó a Catherine Blodgett y a Irving Lymer. Sin embargo, esto no habría sido posible sin los estudios previos elaborados por Lord Rayleigh en 1898 sobre química superficial y qué tipo de moléculas presentaban comportamientos anfibílicos. Esta técnica está basada en la preparación de una interfase aire-agua sobre una superficie de sustrato sólido. En la interfase aire-agua va a estar conformada por una aleación de moléculas anfibílicas que van a ir siendo depositadas sobre un sustrato sólido. De esta manera se permite obtener películas delgadas homogéneas, es decir, de un determinado orden y espesor a nivel molecular, lo cual implica que se obtienen películas en las cuales se puede controlar su estructura a una escala de nanómetros o micrómetros o en la escala que se desee. Esta técnica posee un gran potencial en el desarrollo de superficies biocompatibles, dispositivos cromatográficos, sustratos que liberen gradualmente principios activos y en el diseño y construcción de sensores electroquímicos basados en conceptos de reconocimiento molecular. A continuación se describirá una visión general del principio físico, parámetros de funcionamiento y potencial aplicación en el campo de sensores eléctricos. Bueno, para hablar un poquito sobre el principio de funcionamiento es necesario tener en cuenta algunas definiciones claves como lo son las moléculas anfibílicas o en el caso de este trabajo los surfactantes. Son aquellas que poseen una parte apolar hidrofóbica con una o varias cadenas alifáticas como podemos observarlo en la figura y una parte polar hidrofílica que es el caso de algunos grupos funcionales tipo ácidos, alcoholes o adeninas. Es importante tener en cuenta que su comportamiento dependerá del tamaño y la forma del grupo hidrocarbonado y del tamaño y la carga del grupo hidrofílico. La tensión superficial es una medición, pues puede definirse como la medición de la energía cohesiva presente en la interfase y surge por las fuerzas que actúan cohesionando las moléculas en el líquido. En este caso, pues, en el interior, las interacciones son balanceadas por fuerzas igualmente atractivas en todas las direcciones, como puede observarse en la figura. Pero en la superficie, las fuerzas no son iguales en todas sus direcciones, y por tanto las moléculas se cohesionarán más fuertemente con aquellas asociadas directamente en la superficie. Bueno, en cuanto a las unidades, este parámetro puede medirse, por ejemplo, en dinas sobre centímetros o en milinewton sobre metro. En el caso de las dinas sobre centímetro, significa fuerza que requiere en dinas para romper una película de 1 centímetro. Bueno, entonces ahora, luego de que abordamos estos dos temas, cuando un surfactante entra en contacto con el agua, se acumula en la interfase de este con el aire, causando una disminución en la tensión superficial del líquido porque se busca reducir la energía libre del sistema. Las películas de Langmuir se forman cuando el solvente con el que se distribuye el surfactante sobre la superficie del agua se evapora, constituyendo una monocapa insoluble en la interfase aire-agua, de tal forma que el grupo polar está inmerso en el agua y la cadena larga hidrocarbonada está orientada hacia el aire, gas o aceite, dependiendo de cuál sea el caso. La presión superficial. Tras la evaporación del disolvente, la disposición de las moléculas en la monocapa será aquella en la que su situación energética resulte más favorable, es decir, con los grupos polares inmersos en el agua y las colas hidrofóbicas fuera de la misma, como lo dije en la diapositiva anterior. En esta situación, la tensión superficial y la zona cubierta por la monocapa disminuye respecto a la tensión superficial del agua limpia. Entonces se tiene la siguiente relación, donde la presión superficial es igual a la tensión superficial de la zona sin monocapa menos la tensión superficial por la zona cubierta por la monocapa. La isoterma. El indicador más importante de las propiedades de la monocapa está dado en la medición de la presión superficial en función del área de la superficie del agua.
disponible para cada molécula. Bueno, esto se grafica en algo conocido como una isoterma, porque se da a temperatura constante. Y se obtiene por la compresión de la película, a través de la fuerza que se genera por las barreras, a velocidad constante mientras se monitorea la presión superficial. Bueno, a partir de la isoterma pueden obtenerse dos parámetros importantes, como lo son, primero, el área límite, que se obtiene por la extrapolación del tramo de mayor pendiente a presión superficial 0, que corresponde al área ocupada por la molécula en una situación de máximo empaquetamiento. Y puede observarse, como les muestro aquí en la figura, por esta línea punteada. También tenemos la presión de colapso, que es el valor de la presión superficial a la cual la monocapa pierde su estabilidad. Y se encuentra aquí en esta zona del diagrama y se representa por pi sub c. También muestra distintas regiones correspondientes a diferentes fases en las que se encuentra la monocapa, así como regiones en las que coexisten las dos fases. Entonces tenemos primero la fase gaseosa, en las que las moléculas anfifílicas se encuentran bastante diluidas y tienen un gran área disponible por molécula. También puede considerarse como gas bidimensional. También luego pasamos al líquido expandido, que es cuando la presión superficial aumenta, se llega a una fase fluida muy comprensible en la que las moléculas experimentan fuerzas atractivas lo suficientemente intensas como para que empiecen a adoptar una estructura más compacta. Entre estas dos fases ocurre un proceso parecido a la condensación de un gas, es decir, una zona en la que coexisten ambos estados, tanto el gaseoso como el líquido, y se representa por T sub 1. Luego tenemos el líquido condensado, y se da cuando, luego de aumentar la presión, se da un estado menos comprensible y más ordenado, en donde la organización de la monocapa es compacta y la parte hidrofóbica de las moléculas se orientan casi perpendicularmente a la interfase. T sub 2 representa la segunda transición de fase entre el líquido expandido y el líquido condensado. Finalmente tenemos la parte sólida, que es que al continuar comprimiendo la monocapa y antes de que ésta llegue al colapso, alcanza un estado sólido, donde la película es muy rígida y las cadenas hidrofóbicas forman un apilamiento compacto. El equipo de esta técnica es llamada la balanza de Langmuir-Blodgett. Esta contiene una cubeta hecha de teflón controlada térmicamente por medio de unos canales por los cuales circula agua, a la temperatura que lo requiere el experimento que se vaya a realizar. Esta cubeta tiene la propiedad de ser muy resistente ante la adhesión de sustancias como lo es el agua o algunos disolventes orgánicos, y tiene una cinta de material hidrofóbico que evita que la película de surfactante se salga, teniendo así más control sobre el material. También, con esta balanza se pueden hacer diferentes observaciones de la tensión superficial a través de un software que controla un sensor de presión superficial y que también controla las barras móviles que varían la superficie de trabajo, ya sea disminuyendo o aumentando el área a una velocidad constante. Este sensor de presión superficial está ubicado en la parte superior de la balanza y está compuesto por un dinamómetro que está unido a un soporte en el cual se suspende una placa llamada la placa de Wilhelmine, la cual es sumergida en la sustancia acuosa que se va a analizar y posteriormente se mide la fuerza que ejerce el fluido sobre la placa. Bueno, el método para la preparación de las monocapas en la interfase aire-agua consiste en 5 pasos principales. El primero es añadir una cantidad determinada de moléculas anfifílicas disueltas en un disolvente volátil e immiscible en agua sobre la superficie acuosa. Cuando el disolvente se evapora, las moléculas anfifílicas ocupan toda la superficie disponible. Entonces, las barras móviles de la balanza se van cerrando sobre la superficie de la fase acuosa, comprimiendo así las moléculas dispersas de manera que se van ordenando y al mismo tiempo van creando una monocapa de Langmuir. Si las barras continúan cerrándose, la presión superficial sigue aumentando, llegando a un estado conocido como sólido bidimensional. Entonces,
Cuando se ha formado la monocapa y se mantiene la presión dentro del rango de valores de sólido bidimensional, se introduce un sustrato sólido perpendicularmente en la fase acuosa, de tal forma que se produce una transferencia de moléculas ordenadas desde la superficie de la fase acuosa hacia el sustrato sólido, eso sí, manteniendo el orden. Realizando sucesivas inversiones del sustrato sólido, se obtienen multicapas ordenadas del espesor deseado. Los tipos de transferencias de Langmuir-Blodgett. En el modo tipo Y, la primera monocapa se transfiere cuando el sustrato emerge de la subfase. Entonces, el ordenamiento de la película es centrosimétrico, es decir, con una configuración cabeza a cabeza y cola a cola en sucesivas transferencias. En el tipo X, la monocapa se transfiere únicamente durante la inmersión del soporte a través de la interfase. Y en el tipo Z, la deposición de la monocapa solo tiene lugar al emerger el sustrato de la subfase. Entonces, en los tipos X y Z se van a obtener películas centroasimétricas. Como aplicaciones que se mostrará el desarrollo de biosensores enzimáticos mediante la técnica de Langmuir-Blodgett. Este artículo se basó en la síntesis de biosensores para medición experimental. Para eso se utilizó como sustrato sólido cristales de hito, que es óxido indio dopado con dióxido de estaño, ya que este es un muy buen conductor. Para la fase acuosa se utilizó agua ultrapura y solución de buffer de fosfato, ya que en esta fase se hará la deposición de las enzimas junto con el disolvente que se utilizó es cloroformo. Como agentes modificadores se utilizaron la casa, que va a ser la enzima, el catalizador electroquímico, que fue la feptalogenina, y la hidroquinona como antioxidante. Como instrumento se utilizó la balanza de Langmuir-Blodgett. Primero se hizo el montaje de la fase acuosa. Luego se depositó la primera capa sobre la fase acuosa, que fue la feptalogenina. Los parámetros a tener en cuenta para la deposición de la feptalogenina son los que se pueden apreciar en la figura A. La velocidad y tiempos de espera van a ser en función del compuesto, ya que estos dependen de la capacidad de absorción que tenga este con la fase acuosa. Luego se añadió sobre las 11 capas de feptalogenina la enzima, que en este caso fue la casa, y los parámetros de depositado fueron los que se pueden apreciar en la figura B, que se puede ver que los tiempos de espera son mayores que los tiempos de espera para la figura A, ya que seguramente la enzima necesita más tiempo para poder absorberse en la fase acuosa. Finalmente se obtiene un electrodo a partir de la deposición sobre el cristal de litio mediante la técnica de Langmuir-Blodgett de 11 capas de feptalogenina y 9 capas de la enzima de la casa. Se procedió a probar el efecto electrocatálico de los sensores enzimáticos en los antioxidantes y se tuvo un diagrama que demuestra la respuesta voltaimétrica del electrodo. Como se puede observar en el diagrama, se muestra un desplazamiento de potenciales a valores menores de los picos de intensidad en cuanto bajaba la concentración, ya que los picos de intensidad están en función de la concentración del antioxidante. También se encontró que los límites de detección de esos biosensores enzimáticos es alto. Esto quiere decir que tiene mayor estabilidad de detección, o sea que no se necesitan tanta concentración de antioxidante para que pueda haber una señal emitida por el electrodo. La técnica de Langmuir-Blodgett nos permite diseñar y construir películas de traje gas con un control controlado a escala nanométrica y una orientación bien definida, para la cual se debe tener en cuenta la naturaleza del surfactante y sus propiedades, además de parámetros como la tensión superficial y la presión superficial, ya que ambas están estrechamente relacionadas e influyen en la isoterma. Asimismo, se puede evidenciar en la aplicación que es una técnica útil para la fabricación de biosensores, pues facilita el reconocimiento celular.